Hola, ¿qué tal? Te prometí que iba a abordar en estos siguientes puntos de vista un tema que me parece sumamente importante, que es el que había tratado en el punto de vista anterior. Si es que tuviste la oportunidad de acompañarme en mi reflexión, hablaba de cómo un intelectual judío, un importante profesor de la Universidad de Nueva York, que además es profesor invitado en varias universidades europeas, se sorprende de cómo hoy en día, en el mundo occidental especialmente, pero no solo, es posible decir las más grandes barbaridades y diatribas contra el catolicismo y contra el cristianismo, pero no se puede decir lo mismo de ningún otro grupo étnico o religioso. Nadie se atrevería a decir las barbaridades que dice de la Iglesia Católica o del cristianismo, o de expresar a través de manifestaciones supuestamente artísticas como cuadros o esculturas completamente efímeras, ¿no? Con muy poco valor realmente artístico, pero que tienen valor de shock, salen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ofenden al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y a distintas expresiones de nuestra fe y de nuestra devoción, ¿no? Entonces, resulta importante comprender cómo estas expresiones intelectuales, culturales, periodísticas, en los medios de comunicación, son en realidad expresión de lo que este intelectual judío llamaba cristianofobia. Y utilizaba el término fobia, que como sabemos es un término psiquiátrico, psicológico, porque decía que es propiamente una fobia. ¿Qué cosa es una fobia? Es un rechazo irracional o prerracional que genera una fuerte descarga emocional para rechazar, separarse o deshacerse de aquello que es la causa de la fobia, ¿no? Hay personas que le tienen fobia a las arañas, otras que le tienen fobia a los lugares cerrados, y esta fobia son estos ataques irracionales. Muchas veces las personas que no padecen de fobias se preguntan, oye, pero ¿por qué te sientes tan desesperado con estar en este lugar que está bien, es cerrado, pero está perfectamente ventilado, ¿no? Bueno, es que la fobia es irracional. Y este intelectual judío decía, esa es la manera como operan muchos de los operadores culturales, intelectuales, artísticos de hoy en día. Operan con una fobia contra el cristianismo, cristianofobia. Y esta cristianofobia, a mi modesto entender, se expresa en 4 dimensiones distintas. Una cristianofobia que yo llamaría cultural, otra cristianofobia que llamaría ideológica, otra religiosa y otra moral, básicamente de moral sexual. Quiero abordar estas distintas fobias, que son una sola, pero con distintos orígenes, que también en alguna medida se superponen entre sí, pero que básicamente se pueden distinguir, y es importante conocerlas y comprenderlas para saber qué es lo que los cristianos podemos hacer o qué cosa podemos esperar, sabiendo que en el fondo la cristianofobia no se va a acabar sino el día en que Jesús vuelva y sea el día del juicio final. ¿Por qué? Porque la cristianofobia es consecuencia en última instancia del odio a Jesucristo. Y como mismo Jesús prometió, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de ser discípulos suyos. Así que hay que prepararse para vivir con nuestra fe odiada, rechazada, agredida en los medios de comunicación o por los grandes operadores culturales o intelectuales, porque ese es el estado natural en el que vive el cristiano. No es un estado excepcional. La persecución ha existido durante los 20 siglos del cristianismo, nunca dejó de existir. En alguna parte del mundo, un cristiano era perseguido por su fe. En alguna parte del mundo. Y en consecuencia, es el estado natural en el que vive la Iglesia y en el que vivimos los católicos. Pero entrando propiamente a la primera cristianofobia, la cristianofobia que llamo cultural, esta es la cristianofobia que se expresa en el mundo de la academia y de los artistas. En las universidades, incluso lamentablemente en universidades católicas, existe una resistencia a las verdades de la fe y al cristianismo porque se la ve como una enemiga de la libertad intelectual, de el derecho a la creatividad intelectual o a la creatividad artística, que no debería tener limitaciones. Y en consecuencia, muchos intelectuales y muchos artistas, una mayoría de intelectuales y de artistas en realidad, consideran que el hecho de ser católico reprime
o limita la creatividad o la libertad intelectual, porque establece normas de principios de fe, establece normas morales y en consecuencia consideran que las normas morales limitan la creatividad del artista o del intelectual, ¿no? Y muchas universidades que son católicas de nombre, pero que no lo son en la práctica, presentan como argumento esto. No, nosotros formamos personas con libertad de conciencia, con libertad de pensamiento, ¿no? Y no saben que en realidad están formando personas con un enorme componente subjetivo. Ese es el problema principal de la intelectualidad de hoy. ¿Por qué? Porque la intelectualidad de hoy ve al cristianismo por sus principios, por su fe, por sus enseñanzas, como algo que se opone al progreso. Porque el progreso necesita, según piensan ellos, no tener ningún tipo de límites morales. ¿Cuántos científicos se quejan? La Iglesia Católica no nos deja experimentar con células estaminales embrionales, deberían dejarnos en libertad, ¿no? La religión es un impedimento al desarrollo científico, al desarrollo intelectual o a la creatividad artística, ¿no? ¿Por qué no puedo yo tomar un Sagrado Corazón de Jesús, como han hecho numerosos artistas en Córdoba, en España, y convertirlo en un dispensador de papel higiénico, para hablar del caso más suave, porque las cosas que han hecho son absolutamente aberrantes, ¿no? Deliberadamente provocativas? Y ellos creen que esa es creatividad artística. Entonces, en realidad, el catolicismo es el principal aliado del progreso. No solamente es el aliado del progreso, es el origen del concepto de progreso. Porque antes del cristianismo, las distintas religiones que existían eran religiones y las distintas creencias se basaban en una visión cíclica de la realidad. Es decir, que la realidad humana o la historia humana se movía en un círculo de constante repetición, basada en lo que veían suceder con los ciclos naturales de la agricultura o de los cambios de las estaciones. Cuando viene Cristo y dice: yo he vencido a la muerte y voy a volver un día, y ustedes tienen que caminar hacia ese día final, la visión cíclica se rompe y por primera vez tenemos una visión lineal de la historia. La historia camina hacia adelante. Y esa visión cristiana es la que introduce en el cerebro, en la cultura humana, la aspiración al progreso. Caminamos hacia adelante y para arriba. Luego esto tendrá una versión secular desprendida de la religión, pero se origina gracias a la visión cristiana de la realidad. Entonces, el progreso y el desarrollo intelectual y artístico ha tenido en la Iglesia sus principales aliados. Como decía recientemente el Papa Benedicto XVI, ¿qué cosas son las cantatas de Bach o las composiciones de Dante Alighieri, la Divina Comedia, o las grandes construcciones de las catedrales o de los castillos, o las expresiones estéticas de Miguel Ángel, como la Piedad, por ejemplo? Extraordinaria síntesis de vida intelectual y artística con la fe. Hoy en día tenemos una cantidad enorme de pintorcitos, de escultores, ¿no? Por todos lados, de intelectuales. Más que nunca hay dinero para sostener a los intelectuales. En el pasado no había. Entonces ahora los intelectuales sobran. Hay más que carpinteros. Es más fácil encontrar un intelectual, un académico, que encontrar un buen carpintero, ¿no? Y justamente, a pesar de esta realidad, de esta cantidad enorme de artistas, ¿dónde están las grandes obras de arte de las que se pueda enorgullecer el final del siglo XX, comienzo del siglo XXI? Con la excepción de un Dalí, de un Picasso en el mundo de la pintura, más lejos no vamos, ¿no? Con la excepción de algunas composiciones musicales por ahí aisladas, no tenemos grandes compositores musicales de música culta. Ya no hay. ¿Dónde están las grandes edificaciones que sirven a toda la comunidad? No existen. ¿Y por qué? Porque los intelectuales y los artistas han caído en la trampa subjetiva. Antes el intelectual y el artista sabía que tenía una responsabilidad para con la comunidad. Tengo que crear algo para la comunidad, que sea bello para todos, que mueva la devoción de todos. El intelectual, el literato pensaban: tengo que producir algo que tenga valor para la gente, que a la gente le interese leer. Hoy en día,
el artista, el intelectual, se han convertido en niñitos caprichosos. Ellos creen que todo lo que ellos produzcan tiene que ser aceptado por todos los demás simplemente porque ellos